Buenos días, me presento, soy Lidia García Martín, soy profesora ayudante doctora de Derecho Administrativo de la Universidad de León, España, y también soy coordinadora de los programas de movilidad de la Facultad de Derecho de esa misma universidad. En el día de hoy me gustaría hablar sobre el sistema de responsabilidad por ataques causados por el lobo ibérico en España, con particular referencia a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Tenemos que tener en cuenta que los últimos pronunciamientos de la Unión Europea sobre la protección del lobo ibérico y su oportuna rebaja han situado el debate sobre el régimen jurídico del lobo ibérico en la agenda política de muchos gobiernos nacionales. Sin duda, tenemos que tener en cuenta que la importancia de esta investigación es indispensable, por un lado, para compatibilizar la gestión y conservación de la especie y de otro los intereses de ganaderos y agricultores principales afectados de la presencia del lobo en dichos entornos. Creo que es momento de visibilizar una adecuada gestión de la especie del lobo ibérico, no solo en Castilla y León, sino especialmente en aquellas provincias donde cada vez es más acusada la presencia del lobo. Tenemos que tener en cuenta que se trata de un tema de gran relevancia, no solo nacional, sino internacional, que demanda sin duda una acción inmediata. La preservación del lobo ibérico es clave, sin duda, en nuestro ecosistema por su papel ecológico y también por contribuir al ecoturismo, pero evidentemente su conservación no puede poner, a mi parecer, en riesgo el mantenimiento del sector de la ganadería. Por último, tenemos que hablar de la relación directa para contribuir a una difícil, pero considero no imposible, coexistencia entre aquellos defensores de la especie del lobo ibérico y los ganaderos y agricultores principales afectados por la presencia del cánido. Para poder hablar sobre el sistema de responsabilidad por ataques causados por el lobo ibérico en España, tenemos que centrarnos en ese régimen jurídico vigente que existe en España en torno al lobo ibérico. Para ello tenemos que centrarnos principalmente y conocer la directiva de la Unión Europea que ha regulado esta materia desde 1992. Me refiero en concreto a la Directiva 92/43 del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. En adelante me remitiré y me referiré a ella en todo momento como directiva sobre los hábitats. Esta directiva estableció dos sistemas de protección del lobo ibérico en función de la ubicación de los ejemplares de la especie al norte o al sur del río Duero, de tal manera que los especímenes del lobo ibérico ubicados al norte del río Duero gozaban de la protección que brindan los anexos segundo y quinto de la directiva, en la cual se permitía la articulación de ese sistema de protección con la articulación de medidas de gestión y explotación de la especie, de tal manera que esos ejemplares ubicados al norte del río Duero en España podían ser objeto de medidas de gestión y explotación como la actividad cinegética, porque era compatible con ese estatus de protección. Por el contrario, los especímenes del lobo ibérico ubicados al sur del río Duero gozaban de la protección que brinda el anexo cuarto de la Directiva de los Hábitats, es decir, gozaban de un sistema de protección estricta en el que ya no era compatible la articulación de medidas de gestión y explotación. Ya no cabe, por tanto, la práctica de la caza respecto de los especímenes ubicados al sur del río. Este es el sistema, esta distinta protección de la especie al norte o al sur del río Duero en España se ha mantenido durante mucho tiempo en nuestro ordenamiento jurídico. Si bien es cierto que recientemente cada vez es más frecuente la lucha de determinadas asociaciones conservacionistas y proteccionistas de la especie del lobo, principalmente ASCEL, que ha reivindicado durante mucho tiempo la defensa de un único régimen de protección del lobo ibérico en España. Me refiero a una protección estricta. Esto se consigue gracias a la Orden TEZ 980/2021 de 20 de septiembre que aprueba el Gobierno Nacional de España para unificar el régimen de protección. Desde el 20 de septiembre de 2021 se publica esta orden y por tanto se pasa de un sistema de doble protección en función de la ubicación de los ejemplares a un único régimen de protección estricta. Es decir, se unifica el régimen establecido al sur del río Duero, pasa a ser el régimen común y homogéneo para todos los ejemplares de la especie del lobo ibérico en España. Además, tenemos que tener en cuenta que este diferente grado de protección que ha existido
en torno al estatus jurídico de protección del lobo ibérico en España se ha desaconsejado científicamente, dado que el estado de conservación del lobo ibérico en España es desfavorable. Y además tenemos que tener en cuenta asimismo que la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea el lobo ibérico es catalogado como una especie estrictamente protegida. Por tanto, se ha estudiado hasta qué punto es viable mantener ese diferente grado de protección del lobo al norte o al sur del río Duero. Partiendo, por tanto, de esta premisa, de esta nueva regulación que se aventura a través de esta orden TED de 2021, y así podremos adentrarnos con la suficiente solvencia sobre el sistema de responsabilidad por daños causados por el lobo ibérico en España. Ahora bien, en este caso, tras la descatalogación del lobo ibérico como especie cinegética al norte del río Duero, tenemos que ver qué pasa con la articulación de ese sistema de compensación de daños por ataques a la caballa ganadera. Pues se complica principalmente en Castilla y León, ya que la orden que había estado cubriendo esos daños ocasionados, que es una orden de 2017, de 5 de abril, orden FIM 288/2017, circunscribía su ámbito de objetivo de aplicación a los pagos derivados de los daños a la agricultura y a la ganadería, pero, ojo, ocasionados por las especies cazables dentro de esos terrenos cinegéticos cuya titularidad corresponde a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ya que la Ley de Caza de Castilla y León impone a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente la competencia, la responsabilidad de esos daños producidos por las especies cazables dentro de los terrenos cinegéticos que son titularidad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Como les digo y como les vengo insistiendo, la situación se complica especialmente en la Comunidad Autónoma de Castilla y León tras la aprobación de esta orden TED de 2021, por la que se extiende el régimen de protección estricta del lobo ibérico no solo a las poblaciones loberas ubicadas al sur del río Duero, sino en todo el territorio nacional, a todas las poblaciones loberas en España. De tal manera que ahora los ataques del lobo a la caballa ganadera, en principio que se produzcan en reservas regionales de caza de la Comunidad Autónoma, no van a poder ser objeto a priori de indemnización conforme a la legislación vigente. Este sistema de responsabilidad que existía en Castilla y León y que se ha aplicado hasta la fecha, hasta la entrada en vigor de esta orden de 2021, se completaba la postre con otra orden de 2005 que ya cubría las franquicias de los seguros suscritos por ganaderos o por titulares de explotaciones de ganado vacuno, ovino, caprino o equino, y también tenía en cuenta el lucro cesante y los daños indirectos ocasionados en todo momento por a causa del cánido ocurridos en terrenos ubicados al norte del río Duero. No obstante, ahora tenemos que tener en cuenta que esta unificación del régimen de protección aventura un nuevo sistema de responsabilidad por daños causados por el lobo ibérico. Estamos viendo y estamos comprobando que el sistema o la normativa vigente no ampara esta nueva realidad. Tenemos, por tanto, que atender a cuál era la realidad que se aplicaba respecto de los especímenes ubicados al sur del río Duero, donde gozaban de una protección estricta. En ese caso, tenemos que tener en cuenta de si es posible que se aventure un sistema de responsabilidad de la Administración, una responsabilidad patrimonial de la Administración. ¿Podríamos extrapolar ese sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración ahora a los ataques producidos al norte del río Duero, donde la especie pasa a tener una protección estricta? Bueno, pues en este caso tenemos que tener en cuenta que durante mucho tiempo primó el principio de no responsabilidad de la Administración, reconocido en nuestra Ley de Patrimonio Natural y de Biodiversidad de 2007, respecto de los daños ocasionados por las especies de fauna silvestre, salvo únicamente en aquellos supuestos que estableciesen la normativa sectorial específica. No en vano, ya el Tribunal Supremo de España aventuró o reconoció posibilidad de esa responsabilidad patrimonial de la Administración, atribuyendo, por tanto, responsabilidad a las administraciones públicas por los daños causados por las especies de fauna silvestre cuando exista una normativa sectorial por la que se sujeta de manera específica a determinada especie a algún régimen de protección especial, como ocurre, como estamos viendo, con la especie del lobo ibérico en España. De tal manera que ese desarrollo y esa efectividad responde
a la adopción por parte de la Administración de concretas medidas y actuaciones que hagan compatible, evidentemente en la medida de lo posible, ese régimen de protección con los derechos e intereses patrimoniales de los administrados, en este caso de ganaderos y agricultores principalmente afectados, debiendo responder la Administración de esos daños causados por la gestión de este régimen de protección especial que, insisto, el administrado no tiene el deber jurídico de soportar. Estamos viendo que concurren todos los requisitos necesarios para que se dé esa responsabilidad administrativa y, por tanto, responda la Administración o pueda responder la Administración por los daños ocasionados por el cánido a la cabaña ganadera cuando, insisto, estamos ante un sistema de protección estricta del lobo y es la Administración la que tiene que articular medidas de actuación para preservar, por un lado, la conservación de la especie y, por otro, para compatibilizar la actividad ganadera y agrícola en la zona. De este modo, insisto, mediante la homogeneización de este régimen legal de la especie, se pretende en todo momento evitar agravios comparativos entre ganaderos de distintas regiones y, por tanto, además se busca articular nuevas medidas que mejoren la cohabitación de una manera armonizada, por un lado, la conservación de la especie, por otro, la actividad de la ganadería extensiva. Sobre ello se ha manifestado también el Consejo de Estado al aludir que la unificación del régimen de protección de la especie del lobo ibérico en todo el territorio nacional en España posibilitará un tratamiento equitativo de las medidas preventivas, indemnizatorias y extractivas que se adopten para evitar y paliar los daños que las manadas de lobo eventualmente ocasionen a la ganadería, a la agricultura, y también se equipara esta normativa española, como venimos insistiendo, a la mayoría de los países de nuestro entorno donde la especie goza de una protección estricta. Por último, me quiero referir a una sentencia que ha salido recientemente, concretamente el 29 de julio de 2024, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En concreto, el Tribunal de Justicia de Castilla y León planteó cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a fin de que se interpretaran algunos preceptos de la Directiva sobre los hábitats a fin de analizar si es necesario o sería prudente volver a recuperar esa doble protección de la especie del lobo al norte y al sur del río Duero, o debería mantenerse esta protección estricta del lobo ibérico en todo el territorio nacional. En este caso, se parte por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de que el estado de conservación de la especie que afronta en este momento es desfavorable y, por tanto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea llega a la conclusión de que se opone a una normativa de un Estado miembro, en este caso España, que declare al lobo como especie cazable en aquella parte del territorio nacional que no goce de protección estricta, como venía siendo al norte del río Duero, si el estado de conservación que atraviesa la especie es desfavorable o inadecuado. De tal manera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos dice que no es posible recuperar esa doble distinción o ese doble o ese diferencial régimen de protección si el estado de conservación que atraviesa la especie es desfavorable e inadecuado, como científicamente se viene demostrando. Por tanto, en este momento no cabría articular medidas de gestión o explotación de la especie en Castilla y León al tratar de una especie estrictamente protegida en todo el territorio nacional. En fin, son algunas de las cuestiones que hemos podido o que he podido en estos minutos trasladar a fin de suscitar el debate y poder contribuir un poco a armonizar, a adecuar esa gestión necesaria que, insisto, es fundamental y es crucial con el fin de compatibilizar intereses contrapuestos, de un lado gestión de la especie del lobo, de otro conservación de la práctica agrícola y ganadera en aquellos lugares donde es el principal sustento de mucha población rural. En fin, quedo a vuestra disposición, espero que les haya sido de utilidad. Para cualquier ampliación, tienen mi correo, es lidia.garcia@unileon.es. Muchísimas gracias por la atención
y sin más dilación me despido. Muchas gracias.